Bienvenidos a este espacio de inquietudes bíblicas, donde nuestro principal objetivo es procurar darle respuesta a todas esas interrogantes que se generan en el corazón del ser humano. En el día de hoy tenemos la siguiente inquietud. ¿Podría explicarme cómo es eso de que no existen profetas hoy en día? Bueno, eh, para dar respuesta o para dar un ejemplo de por qué no existen profetas hoy en día, vamos a considerar un pasaje bíblico aquí en Efesios capítulo 2, verso 20, donde dice la palabra de Dios, Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está presentando la palabra de Dios como la iglesia de Jesucristo ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y en qué se han fundamentado los apóstoles y los profetas? En las palabras de Dios. Tanto los profetas como los apóstoles fueron los instrumentos que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para escribir lo que tenemos hoy en día, que es la palabra de Dios. Tanto los apóstoles como profetas escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de esos libros que nosotros tenemos hoy en día. Y también la Biblia dice que ninguna profecía vino por fuerza ni por ninguna invención humana, sino que hubo hombres que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo cual cuando nosotros hablamos de un profeta, es una persona o fue una persona que hablaba de parte de Dios con inspiración y que lo que esa persona decía se consideraba como algo que venía de parte de Dios. Sin embargo, no podemos confundir lo que es el don de profecía con el ministerio profético. Por supuesto, yo creo que sí existe lo que es la profecía porque, por ejemplo, hay personas que para casarse tratan de buscar confirmación de parte de Dios y sí, Dios puede mostrarle, hablarle a una persona en sueño, confirmarle sobre si esa persona por la cual está orando, si esa es la persona que le conviene para casarse o no. De igual manera, Dios también puede utilizar a una persona para advertirle a alguien sobre algún peligro que se acerca. Dios puede hacer todo esto. En este sentido podríamos decir que el don de profecía está vigente, pero el ministerio profético, una persona como profeta en sí, no existen profetas hoy en día. Y les daré un ejemplo sencillo. Si nosotros decimos que existen profetas hoy en día y consideramos a alguien dentro de una congregación como profeta, entonces tendríamos que reconocer que ese profeta es más grande que el pastor. Sí, porque el profeta es la persona por la cual Dios le hablaba al pueblo, mandaba al pueblo a arrepentirse, por medio del cual corregía al pueblo. Entonces se consideraba como algo divino, algo inspirado por Dios, tanto lo que decía como lo que escribía el profeta. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, si tenemos un profeta hoy en día, que el profeta es más grande que el pastor y en la congregación habría que decir o habría que hacer, obedecer lo que dice el profeta. También podríamos decir que si existe un profeta hoy en día, entonces efectivamente no hay forma de que ese profeta se pierda. Podríamos decir que si existe un profeta, ese hombre va seguro para el cielo y no tiene forma de que se pierda. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, todos los profetas bíblicos se salvaron, ninguno de ellos se perdió. Entonces, ¿qué otro ejemplo podría dar para entenderlo mucho mejor? Si nosotros decimos que hoy en día existe un profeta, entonces ¿qué pasa? Si ese hombre, considerado como profeta, escribe un libro diciendo que viene de parte de Dios, entonces nosotros tendríamos que recibir ese libro, considerarlo como inspirado por Dios y también elevar ese libro a la altura de la palabra de Dios. Entonces ahí tendríamos que considerar ese libro escrito por el profeta con la misma magnitud, el mismo valor y la misma fuerza de lo que es la palabra de Dios. Y esto no es posible, ya que la inspiración bíblica, el canon, se ha cerrado
con lo que es el libro del Apocalipsis, que significa revelaciones. Entonces, si nosotros decimos que hoy en día tenemos profeta, estamos diciendo que ese hombre puede escribir un libro y que ese libro estaría a la altura de la palabra. Y siendo así, seríamos una religión más. En este caso seríamos entonces como los adventistas, que tienen los escritos de Elena considerados como inspirados por Dios. También tenemos ahí los mormones, que tienen el libro del Mormón considerado como un libro inspirado por Dios. De igual manera también en la religión católica tenemos escritos de los papas considerados inspirados por Dios, y esto no es posible. Entonces, verdaderamente, observando lo que es el peso del ministerio profético, no existen profetas hoy en día. Tanto profetas como apóstoles fueron levantados en una época específica con objetivos específicos, pero hoy en día no existen profetas. Así que esta ha sido mi aportación ante esta interrogante. Si le ha gustado esta respuesta, usted le puede dar like, suscribirse, también hacer su comentario y, por qué no, también compartirla con sus seres queridos para que ellos también sean edificados a través de la palabra de Dios.